Bueno, entonces la semana pasada les dejé el ejemplo de la conexión y ahora lo que les iba a explicar era el código para hacer las búsquedas, las consultas, etc. Ustedes fíjense que en PHP trabaja con funciones y en el código que yo les voy a dejar en primera instancia hay un código HTML que es un formulario muy simple. Es un formulario muy simple que tiene un text donde vamos a introducir un nombre y vamos a buscar algo. Y en el form action lo que tiene es una llamada al programa que va a ejecutar que se llama busca.php. A partir de ahí vamos a comenzar. Entonces vamos a abrir el programa busca. Y acá en el programa busca, bueno, acá están todas las aclaraciones que estaban, las explicaciones, que se las voy a subir después. Acá en el programa busca, lo que hace es, iniciamos con la marca de llamado un programa PHP, por más que esté dentro de un HTML, ¿de acuerdo? Esto es obviable, esto puede salir fuera. Bueno, lo primero que hacemos es llamar o usar una función include. La función include lo que hace es, o recibe como parámetro, un archivo, el nombre de un archivo, que en este caso se va a llamar conectarse.php. Puede llamarse de cualquier forma, ¿sí? Conectarse txt, conectarse connect, como más le guste. Lo que él hace es buscar ese archivo y incluirlo dentro del código del programa busca, ¿sí? O sea, trae todo lo que el programador haya hecho en ese conectarse.php y lo incrusta como si fuera parte de este programa. Dentro del programa conectarse está la función conectarse, ¿sí? Ahora vemos cuál es la función conectarse, que está en este programa que se llama conectarse, ¿de acuerdo? Entonces, declara la función dentro de las marcas PHP, declara la función conectarse sin parámetros, ¿sí? Acá yo les puse todo detalladito, y lo que hace es hacer una evaluación, perdón, lo que hace la función conectarse es ejecutar la función MySQL Connect. La función MySQL Connect recibe 3 parámetros, puede recibir 4. Primer parámetro es el nombre del servidor, el segundo es el usuario, ¿sí? que tiene acceso a ese servidor. El tercer parámetro es la password. Y el cuarto parámetro puede ser el nombre de la base de datos que yo quiero abrir. ¿De acuerdo? Todo esto está puesto dentro de un if, ¿sí? Donde pregunta si la conexión fue exitosa o no. ¿Está bien? Si fue exitosa, hace el siguiente paso. Si no es exitosa, me da un mensaje de error que dice conectando con la base de datos de error y termina la ejecución del programa. En el caso de que fuera verdadero, ¿sí? Que logró la conexión, ejecuta otra función, MySQL SelectDB, ¿sí? La función MySQL SelectDB lo que hace es abrir la base de datos con la conexión que nosotros establecimos acá, con MySQL Connect, ¿sí? De MySQL Connect lo que hace es recibir o almacenar acá en pesos link el string de conexión, ¿sí? Con un verdadero.
Entonces, MySQL SelectDB lo que hace es abrir la base de datos, que se llama base curso, con el nombre que nosotros le hayamos puesto, con esta conexión, ¿sí? Todo esto se hace ¿para qué? Para no poner todo este string metido acá adentro. Entonces yo voy metiendo las conexiones o todas las ejecuciones de las funciones dentro de variables. Y acá hacemos lo mismo. Si logro abrirla, perfecto, mandamos un verdadero. Si no logro abrirlo, lo que hace es terminar la conexión y enviando un mensaje. Esto que está acá no va. ¿Sí? Y acá mando un mensajito. Vamos a guardar esto. Bueno, todo esto es la función conectarse, ¿sí? ¿De acuerdo? Acá tiene el return. ¿Qué es lo que retorna? Retorna el contenido de pesos link, en la cadena de conexión. Me voy a busca. Bueno, entonces, acá ejecuto la función, acá que está declarada en conectarse, la almacena en pesos link, y a continuación declaro otra variable más que se llama pesos SQL o el nombre que a ustedes más les gusta, y le asigno el string que va a ser la consulta a la tabla que voy a trabajar. Por ejemplo, select asterisco, puedo poner el select de lo que sea, asterisco para traer todos los datos, si no será nombre de los atributos que yo quiero extraer, de la tabla que yo quiero, cuando se da la condición que se establece en el where. Por ejemplo, where like, y acá utilizo los caracteres comodín que habíamos hablado la otra vez, ¿sí? Con la variable de servidor pesos post nombre. ¿Está bien? Adelante con cualquier cosa que venga y atrás con cualquier cosa que venga. ¿Está bien? Este es solamente la declaración de una variable donde dentro de esto metí todo el string que es un SQL. Esos SQL pueden ser una consulta, puede ser un insert, puede ser un update, puede ser lo que yo quiera en ese sentido. ¿Eh? Luego, ejecutamos la función MySQLi, ¿sí? Que es los MySQLi son la versión mejorada de las funciones MySQL y que pueden estar, se pueden usar con PDO, ¿sí? Con conexiones orientadas a objetos, o se pueden usar de esta forma que se está viendo acá en el ejemplo, que son a través de una conexión procedimental. La diferencia entre uno y otro son tan mínimas que directamente MySQL dice, mire, utilice la que a usted más le gusta. No, nadie se va a enojar porque use una u otra. Aunque hay algunos programadores que dicen, no, yo utilizo PDO porque es mucho mejor, más seguro. Mira, si lo vas a programar todo en objetos, usa PDO para mantenerte dentro de la línea, pero si usas una conexión del tipo procedural, no hay problema. Funciona exactamente lo mismo. Lo que sí tenés que usar son estos, MySQLi. ¿Sí? Bueno, en MySQL Query lo que hace es ejecutar lo que tiene la variable pesos SQL a través de la conexión pesos link. Ese resultado, ¿sí? Lo almacena en pesos result. ¿Qué es lo que almacena allí adentro? Todo la consulta que hizo, ¿sí? O sea, todo como si fuera una matriz. ¿Por qué? Y porque en realidad lo que está devolviendo es el contenido de una tabla, o lo muestra o lo almacena como si fuera el contenido, como si fuera una tabla de doble entrada que no es más ni menos que un array. Después, en el siguiente paso, salimos del modo PHP, del script PHP, entramos en script HTML, ¿sí? Por eso está acá declarado como HTML, y abrimos una tabla.
¿sí? Creamos una tabla con los TD, que son los encabezados, cerramos perdón, y creamos un formulario, ¿sí? ¿Por qué creamos un formulario? Porque dentro de ese formulario vamos a meter lo que trajo busca, ¿sí? Que trajo la función busca, ¿sí? Que está metido en SSQL. Entonces, dentro del formulario lo que vamos a hacer es llamar al action modifica PHP. ¿Con qué? Con todos los datos, nombre, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, la imagen. Y volvemos a abrir PHP, ¿sí? O sea, hasta acá llegamos con HTML y ahora volvemos a abrir el script PHP. ¿Por qué? Porque vamos a recorrer el contenido, ¿sí? De result como si fuera un array, concretamente, ¿sí? Y lo vamos a meter dentro de esa tabla, dentro de ese formulario que armamos. ¿Qué es lo que va a hacer? Como es un solo registro el que va a coincidir, la idea es que fuera un solo registro el que va a coincidir, pues obviamente como tiene los modificadores de los caracteres comodín de porcentaje, me puede traer más. Entonces, vamos a recorrer esa matriz y vamos a asignar, ¿sí? A través de la función MySQL y fetchArray, que lo que hace es tratarlo como si fuera un cursor, o sea, un cursor que lo que hace, recorre una matriz fila a fila y elemento a elemento, y lo almacena en una variable que se llama peso row. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? Hasta que se termine lo que hay acá en result. Haga mientras eso sea verdadero. Listo. Así que me va a mostrar todo. Acá lo muestra como con una función print, ¿sí? O sea, el printf lo que hace es escribir en una línea todo lo que nosotros le declaramos. Y acá fíjense que están declarados en lenguaje PHP una cadena que describe un formulario. ¿Está bien? Y al final va a concatenar, ¿sí? O vamos a mostrar lo que extrae de el peso result, que fue el resultado de lo que está dentro de la tabla. Ese recorrido se lo hace a través de la selección de los elementos, donde decimos que por cada fila que encuentra, ¿sí? de la matriz row, extraiga el nombre, extraiga la dirección, extraiga el teléfono, extraiga el mail, y lo que va a hacer es ir mostrándolo, ¿sí? Tal cual como están en la tabla. Este orden que se menciona acá puede ser cualquiera en definitiva. O sea, lo interesante es que, lo importante es que estos, los parámetros que están indicados dentro del row, ¿sí? Dentro del elemento de la matriz, sean tal cual como están escritos en la tabla. ¿Sí? Yo no puedo traer otra cosa que no sea lo que no está escrito. Me va a dar error, me va a decir que ese dato no existe en la tabla, o no existe en el peso result. El orden puede ser cualquiera, o sea, yo puedo poner la dirección adelante del nombre, puedo poner el teléfono al final, etc. Esto no interesa el orden en que yo lo muestro. Lo que sí importa es que estos nombres sean los nombres que existen realmente en la tabla y que deberían estar dentro del resultado de la consulta. Una vez finalizado ¿sí? este while, lo que hace es liberar, ¿sí? A través de MySQL free result, ¿sí? El contenido de peso result, ¿sí? Que es lo que libera, o sea, blanquea la variable peso result. Y ahí termina nuestro programa. Sin embargo, llamó al programa modifica.php. ¿Está bien? Vamos a ver qué tiene modifica. Modifica necesita conectarse
a la base de datos, porque si no, no tenemos forma de hacer lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? O sea, hay un detalle. Ustedes en general, en la mayoría de los lenguajes de programación web del lado del servidor, salvo que sea una programación en Java donde hay una máquina virtual que maneja el todo, ¿sí? Acá no pueden manejar el todo. Entonces, una variable que ustedes crean o modifican o hacen o construyen una variable en un programa, ¿sí? Cuando sale de ese programa se pierde. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y en este caso, como estoy en busca, ¿sí? En el programa busca, cuando salí de busca, se terminó inclusive la conexión. Ya no tengo más la conexión esa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a llamar a la conexión. Por lo tanto, en todos los programas va a aparecer la función include con la incorporación del archivo conectarse.php y la ejecución de la función conectarse, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como nosotros tenemos en el formulario cargado, ¿sí?, lo que extrajo de la consulta del select, ¿sí?, eso no se perdió, porque en ningún momento, si bien salimos, ¿sí?, de ese programa, pero lo seguimos manteniendo en pantalla. Entonces, se construye el update, ¿sí?, de la misma forma que lo construimos anteriormente. Se construye el update de la misma forma que lo construimos anteriormente y lo almacenamos en un, o sea, como un string, lo almacenamos dentro de una variable pesos SQL o lo que a ustedes más les guste. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el update de la tabla del curso y los datos que vamos a modificar. ¿Está bien? ¿Cuáles van a ser los datos que vamos a modificar? Nombres que pertenecen a la tabla, ¿sí? ¿Con qué? Con lo que tenemos en el pesos post que viene del formulario. ¿Mm? La dirección con el pesos post de lo que viene en el formulario, el mail con el pesos post de lo que viene en el formulario y lo mismo con... ¿De acuerdo? Hacemos todo exactamente lo mismo. Finalizamos, ¿sí? Por acá termina con punto y coma. Acá siempre tengan en cuenta que las variables de servidor van a ir encerradas entre comillas, Bueno, vamos a marcarlo por acá. Las variables de servidor van encerradas entre comillas. Y todo esto yo lo tengo que encerrar entre una comilla simple. ¿Para qué? Para que no entienda que este abre acá y cierra acá, ¿sí? Entonces yo le tengo que decir, mire, la variable de servidor esta empieza, ¿sí? Empieza acá, ¿sí? Pero termina acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y está dentro de unas comillas simples. Si esto me da algún error, es porque obviamente tengo las comillas escritas en forma o mal escritas, digamos. Lo que tengo que hacer es modificar el orden de las comillas. ¿Mm? Lo que tengo que evitar es que el procesador interprete que una comilla empiece acá y termina acá. ¿Mm? Yo lo que tengo que lograr es que esta empieza y termina al final y que estas dos, ¿sí?, están encerrando ese string. Bueno, una vez que ya tengo almacenado mi string de consulta, me voy otra vez a un MySQL query. ¿Sí? Y se lo asigno, ejecuto el MySQL query. ¿Por qué no lo asigno a ninguna parte? Porque no estoy ejecutando una consulta, o sea, un select. ¿Sí? Estoy ejecutando una acción. Entonces le digo, mire, ejecute el query, ¿sí?, mencionado en el SQL con esta conexión. Listo, ahí terminó. ¿Mm? ¿Qué es lo que hizo?
o sea, hizo la modificación o el update del registro que nosotros habíamos traído en el busca. Finalizado, ¿sí? Devuelve el header, ¿sí? Devuelve a la consulta HTML, porque habían dos. Entonces, header lo que hace es llamar a un encabezado. ¿Sí? A un encabezado es cualquier hoja, cuya, ¿sí? Cuya definición, cuya ubicación es el contenido de consulta HTML. Yo con esto redirecciono a otra página. Y ahí termino. Me vuelvo acá. ¿Qué es lo que haría falta acá? Acá debería hacer falta un MySQLi close. ¿De qué cosa? Del pesos link. Entonces yo con esto terminaría mi proceso. ¿De acuerdo? Entonces, bajo el mismo criterio que estamos usando esto, podemos hacer un insert o podemos eliminar registros. ¿En qué va a cambiar? Vamos a ir al borra. Y el borra lo que va a hacer es, va a ejecutar un MySQLi, ¿sí? Y donde este MySQL, fíjense que acá no fue almacenado en otra parte, en una variable, sino que se ejecuta directamente el delete from la tabla cuando el ID o el nombre o la clave que nosotros buscamos coincida con lo que tenemos en un formulario. En este caso iba a ser el nombre. ¿Utilizando qué cosa? Utilizando el pesos link. Listo. Hago exactamente lo mismo. Se ejecuta. Tendría que completarla con algún mensaje de que se ejecutó exitosamente, etc. Y vuelvo a llamar a un header, ¿sí? Invocando el encabezado de eliminar registro.php. Profe, Sí. dice el alumno va, pero se lo puede aceptar, que está esperando el ingreso. No lo veo, che. Yo le digo que se me puede. Sí, por eso recién sentí un llamado y miré y no había nadie. Ahora le digo, profe. Bueno, en el programa de eliminar registro lo que hace es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo mismo que hicimos en el consulta y demás, ¿sí? Llamamos con la función incluida a conectarse, ejecutamos la función, devolvemos el link, lo mandamos al resultado, hacemos un select, ¿sí? Lo guardamos en result y acá vamos a mostrar el registro. ¿De acuerdo? Y mostramos el registro y hacemos exactamente lo mismo que estuvimos haciendo. O sea, ¿qué es lo que hizo acá? Acá lo que hizo es, después que borró, muestra el contenido de la tabla. ¿Sí? Por eso hace otro select
mostrando el contenido de lo que quedó en la tabla, ¿de acuerdo? O demostrando que ese registro fue eliminado. Bueno, para insertar un registro, bueno, fíjense, tenemos acá un formulario, un HTML, ¿sí? Y tenemos un action. En el action llama al programa que se llama agregar PHP. ¿Mm? Y hacemos nuevamente la misma historia, o sea, tenemos que conectarnos, llamar a la función de conexión, todo esto está explicadito, así que ahí no va a haber mayores detalles. Mostramos el formulario del cual pretendemos ir cargando los registros, ¿sí? Sí, acá lo que está haciendo me muestra el formulario en blanco, pero yo los voy agregando estos, ¿sí? Y todo esto están en blanco y a mí me va a aparecer cargados al nombre de la variable. Bueno, una vez que termino, libero. Y voy a buscar al programa que se llama... ¿cuál era? Agregar PHP. Me voy al programa agregar PHP. ¿Qué es lo que hace el programa agregar PHP? Como ya tiene todos los datos que vienen del formulario, ¿sí? Lo que hago es construir un insert asignándolo a la variable, ¿sí? Peso SQL. Entonces escribo un insert tal y como normalmente lo escribo a mano, ¿sí? Y le digo insert into el nombre de la tabla, el nombre de los atributos que voy a insertar y los values. ¿Los values cuáles van a ser? Lo que yo tengo en el formulario, lo que voy a recibir del formulario a través de la variable del servidor pesos post. ¿De acuerdo? Llego al final y luego ejecuto el query. Con MySQL query ejecuto este insert que declaré y almacené en la variable pesos SQL con la conexión pesos link. Termino esto y vuelvo a hacer exactamente lo mismo y voy al header, ¿sí? Invocando a insertar registro.php. Ese insertar registro.php lo que va a hacer es, no me acuerdo si está hecho, si estaba hecho, es mostrarme en el formulario el contenido de los registros que insertamos. O sea, todo el contenido de la tabla, básicamente. ¿De acuerdo? Esto es exactamente lo mismo y volvemos a escribir esto. Esto nosotros lo podemos optimizar y en lugar de andar llamando a uno que me muestra lo que insertó, es siempre hacer una consulta, en definitiva. ¿Qué otras cosas pueden observar de esta programación en este lenguaje? Que yo no escribo programas demasiado largos. ¿Qué es lo que me conviene? Ir armando este tipo de llamadas, o sea, de un programa, de un formulario, llamar a un programa o llamar a otros y desde un programa PHP volver a hacer un header e invocar al programa que yo quiero mostrar, por ejemplo, al consultas, que siempre lo muestro sin tener que hacer distintos programas. De esta forma se optimiza. Y la otra forma es creando funciones. O sea, yo puedo crear un archivo que contenga muchas funciones, ¿sí? En todas esas funciones yo puedo hacer, por ejemplo, todo esto que estamos armando acá, ¿sí? Todo esto que se demuestra acá que se pueden armar, se pueden incluir en funciones. Hacer todos los insert, hacer todos los while, ¿sí? Porque esto va a ser siempre lo mismo. Entonces, cuando es siempre lo mismo, lo que hago es llamar a una función o crear una función e invocarla tantas veces las necesite. Eso hace que mi
proyecto sea un proyecto que finalmente tenga 3 o 4 programas de una extensión no demasiado larga. ¿Qué otra cosa? Cosa importante, que estoy conviviendo, ¿sí?, el script PHP dentro de HTML o al revés, comenzar con script puramente PHP e invocar script HTML. O puedo escribir directamente todo en PHP y haciendo echoes o prints de lo que yo quiero construir, lo que obviamente va a tener que ser línea a línea, con variables o con string de HTML. El resultado va a ser siempre exactamente el mismo. La diferencia es cómo se comporta o qué tan eficiente lo puedo hacer. De acuerdo, entonces, yo les voy a dejar esto, ¿sí? Todos estos programitas, para que ustedes lo analicen, lo vean y lo ajustemos y lo optimicen, lo ajustemos para una de las tablas que tenemos con base de datos, que no me acuerdo cuáles eran, que la última tabla que teníamos, la última base de datos era la de salas. Entonces vamos a usar esta base de datos, ¿sí?, y vamos a trabajar con los datos del monitor, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? En base a estos ejemplos que yo le doy. Bueno, profe. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, Ninguna, profe. quedó claro. Bueno, entonces les subo todos estos códigos, obviamente lo van a tener que ordenar y acomodar y hacerlo más eficiente sobre esa tabla, sobre la tabla monitores. Una vez que ya se maneje eso, hacemos exactamente lo mismo, pero para los otros. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos de hacer lo que se denomina el CRUD, ¿de acuerdo? O sea, el altas, bajas modificaciones. Después vamos a ver de qué forma todo esto se puede hacer un poco más, más llamativo, más dinámico, para que sea con un formato más práctico de usar. Bueno, profe. Algunos de los que nunca entregaron un trabajo, a ver, la Angélica Choque, ¿qué va a hacer doña Angélica? ¿Va a presentar algo? Porque nunca presentó nada. O Ruiz, acá los trabajadores son Videla, Ontiveros y no me acuerdo qué, el otro. ¿Cómo? Bueno, profe. O sea que estoy junto con Agustín, profe. Ah, Yo también tengo Movistar y se me cayó la red, entonces no tengo internet en mi casa. sí, bueno, está pasando justamente ese detalle. A mí afortunadamente no se me ha caído, sino nos suicidaríamos. Pero, bueno, ya les subo todo esto y les queda para su análisis. Con Angélica Ruiz y creo que sería el Maxi, sería bueno que presentaran presentaran los algo. otros tengo la mitad. ¿Cómo? He subido uno y los otros los tengo a terminar, Tengo que terminar, están a la mitad. Ya Bueno. después los voy a subir. Bueno, les cuento, por otro lado, con las prácticas tenemos dos alternativas. Una es, esta semana tengo que hablar con un amigo para establecer algún tipo de trabajo que me dijo que sí les iba a dar. Y la otra es que hice contacto con una empresa que tiene una filial acá en Mendoza y lo que van a hacer es capacitar a alumnos de tercer año en las herramientas que ellos utilizan. La capacitación no va a ser en la empresa, sino que va a ser en forma online, y esto, o sea, cada uno en su casa,
y esto les va a correr como práctica profesionalizante. ¿Cuál es la intención de la empresa? Formar un semillero de gente. Obviamente pues van a terminar eligiendo los mejores para su plantel que tienen en Mendoza. La capacitación yo creo que va a durar cerca de entre 3 y 4 meses y es sobre herramientas que ellos usan para el e-commerce. Me parece que es una muy buena oportunidad, así que lo que ellos necesitan es que sepan programar y conocimientos generales de base de datos, objetos, ese tipo de cosas. Así que bueno, en eso estamos avanzando. Espero esta semana ya tener más novedades y que el rector no me ponga tantos peros para que puedan hacer ese tipo de capacitación. Bueno, les subo en un ratito este material. Ok, Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo se llama? En gestión de proyectos te dejó un trabajo de realizar un programa o algo con No Groovy. es que no hay que hacer un programa, lo que tienen que hacer, sí, yo les dejé unos modelos, ¿sí? Ujú. Entonces la propuesta era que en base al trabajo de profesores, ¿sí? De la materia base de datos, utilizaran eso para ir planteando armando las herramientas para hacer un proyecto. ¿Se Ujú. entiende? Es más, si ustedes después se ponen a pensarlo, en realidad lo pueden hacer por módulos. Ajá. Bueno, esa es la idea. También le quería plantear si se podría realizar un grupo de WhatsApp para informar o cualquier cosa o una reunión, algo que se está dando clase. ¿Conmigo? Sí. ¿No están en un grupo, che? No tenemos un grupo de WhatsApp, sino con el resto de los profesores tenemos, pero con otros no. Es que no me gustan los grupos. Pero bueno, no hay problema. Bueno, ¿Tienen el teléfono? Sí. sí. Bueno, no hay drama. Pónganle, qué sé yo, tercero rodeo. Ok. Bueno, ya les subo el material. Y nos vemos mañana un rato más. Ok, profe. Listo. Nos vemos. Chao, otra vez. profe. Chao, hasta luego, profe.